Muy bien, buenos días, buenas tardes. En primer lugar, los agradecimientos de rigor a la Red Iberoamericana en la persona de su coordinador, director, doctor López Ulla, con quien tengo el placer de compartir panel después de haber estado compartiendo pantallas durante varios años. A la referente local de la red, a la doctora Paula Quiroga, quien allá por el 2019 me convocó para una investigación sobre un tema que no manejaba para nada, y a partir de allí se fueron engranando investigaciones, congresos, publicaciones, con un crecimiento académico y personal, que bueno, no puedo dejar de agradecer. A la Universidad de Mendoza, a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, también en la persona de Diego Carbonell, por recibirnos, por organizar, por permitir que este cuarto encuentro de la red se realice en esta, que también es mi caso. Bien, el tema que pretendo compartir, y que bien ha señalado quien me presentó, parte de una hipótesis que por razones de tiempo no voy a poder desarrollar acabadamente, pero que pretendo por lo menos esbozar. Esa hipótesis es que la Corte Interamericana de Derechos Humanos en nuestro ámbito es una síntesis del neoconstitucionalismo americano, que en la Corte confluyen todos los elementos que caracterizan al neoconstitucionalismo. Así como hemos hablado o se ha hablado en este congreso, en estas jornadas, de etapas de la revolución industrial, por ejemplo, una charla súper interesante, también tenemos que hablar, o coinciden temporalmente junto con esta revolución, y depende de qué óptica se miren, avances en materia constitucional. Si voy a hablar de la Corte Interamericana como síntesis del neoconstitucionalismo, voy a tener que detenerme brevemente a explicar qué es el neoconstitucionalismo y cuáles son sus elementos, para ver cómo ellos se reflejan en la Corte Interamericana y qué rol ha jugado la Corte Interamericana respecto de los nuevos derechos, sobre todo los que están mediados por tecnología. Son muchos los autores que advierten, a partir de ese punto, ese gran punto de quiebre que fue el final de la Segunda Guerra Mundial, la segunda parte del siglo XX, y advierten los autores que en materia constitucional se generan cambios en los que son las dos grandes bases del constitucionalismo como movimiento, es decir, en materia de derechos, de reconocimiento de derechos, y en materia de organización del poder. Se habla, depende desde qué enfoque se analicen estos fenómenos, se habla de constitucionalismo postindustrial o finisecular, en un trabajo de quien fuera profesor en esta facultad, de Juan Fernando Segovia. Se habla de constitucionalismo garantista o principalista, en algún trabajo de Ferrajoli. Se habla de constitucionalismo transnacional, pero sin duda que la expresión más extendida para explicar todo eso que cambia a partir de la segunda mitad del siglo XX en materia de constitucionalismo es la de neoconstitucionalismo. Es una expresión muy usada, muy extendida, no tan explicada, y bastante bastardeada en algunos trabajos que la critican. Al margen de ello, y a los fines de esta exposición, por razones de tiempo, y fuera de considerar que con la expresión neoconstitucionalismo se hace referencia a cuestiones filosóficas, a cuestiones de organización del Estado, yo me quiero centrar en el neoconstitucionalismo, o cómo ha impactado los cambios constitucionales a partir de la segunda mitad del siglo XX en materia de derechos y en materia de organización del poder. Vamos a hablar entonces de un neoconstitucionalismo dogmático y de un neoconstitucionalismo orgánico. En materia orgánica o institucional, la principal novedad que advierto es un marcado avance y resignificación de la labor del Poder Judicial. Digo que es novedoso porque la literatura constitucional en general se detuvo siempre a analizar las relaciones entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, dándole preeminencia a uno o al otro, en una relación bastante oscilante, y que explica diferentes modelos como los europeos de corte parlamentario o los americanos de corte presidencial, y dejando de lado generalmente este tercer poder, que es cierto que tuvo un avance o una evolución menos lineal y desde un plano secundario o no protagónico. Sin embargo, el incremento y perfeccionamiento de los derechos que genera a partir de esta segunda mitad del siglo XX hace o lleva a la irrupción de los tribunales como partícipes activos y necesarios en la defensa y en la tutela de los derechos. Aquello que en los orígenes del constitucionalismo estaba reservado casi con exclusividad al Poder Legislativo mediante el dictado de normas generales, abstractas, etc., o al Ejecutivo mediante la tutela efectiva de los derechos o de esos ámbitos de libertad que estaban creados por las leyes, a partir de las modificaciones en el perfil de los derechos,
empieza a trasladarse al Poder Judicial. Esto me lleva necesariamente a la segunda parte del neoconstitucionalismo o neoconstitucionalismo dogmático, es decir, a la consagración y tutela de derechos, que es el otro punto que siempre ha caracterizado el movimiento constitucional, a tal nivel que podemos identificar las distintas etapas del constitucionalismo en base a qué tipo de derechos han tutelado. Rápidamente, esto en general es bien sabido que el constitucionalismo clásico consagra derechos de primera generación o de lógica individual en el marco de un modelo de Estado liberal, que evoluciona hacia una lógica situacional del sujeto, que en base a su pertenencia a determinados grupos o por encontrarse en una situación determinada, logra acceder a un catálogo de derechos en los que el Estado, mediante su intervención, garantiza el acceso o al menos un piso mínimo. En este proceso evolutivo, las transformaciones sociales operadas a partir de la segunda mitad del siglo XX dieron lugar a la aparición de nuevas prerrogativas que escapan a los enunciados propios de estas dos primeras etapas del constitucionalismo, al punto de que incluso escapan a la lógica plenamente estatal. Advertía hace un tiempo, en un trabajo muy importante, Francisco Laporta, en una obra que dio la luz allá por la década del 90, justamente cuando estaba este boom de los nuevos derechos, que los derechos no solo se han multiplicado y diversificado hasta grados de concreción sorprendente de los venerables derechos del hombre y del ciudadano, sino que se dan por sentados derechos de contenido social y económico cada vez más minuciosos, y se anuncia todavía el nacimiento de una nueva generación de derechos relacionados con cosas tales como las nuevas tecnologías o la conservación del medio ambiente natural. Esta cita me sirve porque introduce dos nociones que me interesan: la de generaciones de derechos y la de una generación de derechos que está dedicada a los derechos vinculados con las nuevas tecnologías. Tradicionalmente la doctrina ha distinguido o distinguía dos grandes generaciones, la primera y la segunda, junto con las primeras etapas del constitucionalismo, y a partir de este crecimiento o esta aparición de nuevos derechos, empieza la discusión de si hay una tercera, una cuarta y hasta una quinta generación de derechos. Se habla de una tercera generación que coincide con lo que se denominan los derechos de la solidaridad. Algunos autores hablan de derechos de tercera generación como aquellos integrados por productos o que son producto de la evolución científica y técnica. Se habla de la cuarta y quinta generación de derechos como nuevas formas que cobran los derechos de primera, segunda y tercera en el entorno del ciberespacio. Están quienes afirman que los derechos de cuarta generación incluyen un nuevo conjunto de derechos vinculados a la biomedicina y a la genética, por un lado, y a las tecnologías de la información y la comunicación, por otro. Todos estos temas que se han venido debatiendo en las distintas charlas que han integrado este encuentro. Cierto es que cualquiera sea la posición que se adopte respecto del agrupamiento de los derechos en generaciones, 3, 4, 5, no nos quedan dudas que los derechos que ha alumbrado el constitucionalismo contemporáneo se alejan de la lógica que caracterizó al movimiento en su vertiente clásica y en su vertiente social. Hablamos de derechos que tutelan aspectos que no eran considerados o que no eran valorados en etapas anteriores y que plantean en consecuencia nuevos desafíos en su aplicación práctica. En este entendimiento, en este marco, en este contexto, resulta de especial interés analizar cuál es el estado del reconocimiento de los derechos más novedosos en el ámbito de la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Si la Corte Interamericana es la síntesis de esta novedad en materia de derechos y de crecimiento del Poder Judicial en materia orgánica, su rol en materia de reconocimiento de derechos de cuarta, quinta, tercera generación también resulta fundamental. Y esto es bueno decirlo porque el neoconstitucionalismo, además de estos dos aspectos dogmáticos y orgánicos, se ve atravesado por la internacionalización de los derechos. Es decir, al movimiento oscilante o pendular que existe en materia de reconocimiento del poder o de la trascendencia del Poder Judicial y a la evolución acumulativa o espiralada de los derechos, ambas figuras se ven atravesadas por la internacionalización, es decir, por la intención de llevar la tutela de los derechos fuera de los límites del Estado. Y en ese proceso, que tiene un eje central con la ONU y correlatos continentales en Europa, América y más recientemente en África, en el ámbito americano, la Corte Interamericana desarrolla un rol central. Si bien existe una comisión, fruto del Pacto de San José de Costa Rica, lo cierto es que la Corte es la que tiene en nuestro ámbito la última palabra en materia de derechos, y el análisis de lo que ha logrado hacer respecto de los nuevos derechos me parece de naturaleza trascendental.
Ninguna duda cabe respecto del rol de la Corte Interamericana en materia de derechos de tercera generación o de solidaridad. Hay una robusta jurisprudencia respecto del derecho de las personas migrantes, del medio ambiente, del derecho a la paz, pero la cuestión se torna un poco más compleja cuando empezamos a hablar de tecnología. Y digo que es más compleja porque los instrumentos internacionales en general y el Pacto de San José de Costa Rica en particular responden a una época donde estos temas no estaban en cuestión. Es decir, en el año 78, cuando adquiere plena vigencia el Pacto de San José, hablar de neuroderechos o de cuestiones que se han tratado en los paneles anteriores eran cuestión de ciencia ficción. Y todavía no era una preocupación de quienes estaban ocupándose de llevar al plano internacional el reconocimiento de los derechos centrales. No obstante ello, considero que esto no ha sido obstáculo para la Corte. Es decir, la falta de concreción puntual en el Pacto de San José de nuevos derechos vinculados con las tecnologías no han sido un obstáculo para que la Corte reconozca nuevos límites o o haya extendido la frontera de los derechos clásicos a la luz de las nuevas necesidades que se generan con la tecnología y con los demás avances en materia de derechos. Voy a dar algunos ejemplos, tengo, no me equivoco, 3-4 minutos, muy rápidamente. En materia de derecho a la educación, la Corte Interamericana, en el caso González Llull contra Ecuador, expresamente, al delimitar qué implica el derecho a la educación, habla de 4 aspectos: disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad, y en esa accesibilidad puntualmente consagra la necesidad de que existan o que pueda darse la educación por medio de la tecnología moderna o mediante el acceso a programas de educación a distancia. La Corte habla, o ya delimita dentro del concepto de derecho a la educación, derecho de primera generación, derecho clásico, bien, 3 minutos, habla de la educación a distancia. Lo mismo pasa con la libertad de expresión, cuando la Corte extiende la tutela a la prohibición de que se restrinja esa libertad de expresión por otros medios, diciendo que la enumeración que hace el artículo 13.3 de la Convención no es taxativa ni impide considerar cualesquier otros medios o vías indirectas derivados de nuevas tecnologías. Ya se habla también de nuevas tecnologías. Lo mismo pasa con la intimidad, cuando se habla de las nuevas herramientas tecnológicas. Es decir, la Corte va tomando los derechos clásicos y los va extendiendo en su vigencia y en su ámbito de actuación a los entornos están mediados por la tecnología. Sin embargo, en materia de salud creo que es donde la Corte ha desarrollado su jurisprudencia más fecunda en la incorporación de nuevas tecnologías. En materia, por ejemplo, de tutela de personas con VIH, se habla del derecho que tienen estas personas al acceso a las tecnologías relacionadas, seguras y eficaces para la atención preventiva, curativa y paliativa del VIH. Y finalmente, en este breve repaso jurisprudencial, y para ya ir cerrando, en el caso de Artavio Murillo con Costa Rica, la Corte, además del fondo de la cuestión que la mayoría conoce, incorpora las nociones de autonomía reproductiva y salud reproductiva, y sostiene que en algún punto habla del derecho al goce de los beneficios del progreso científico. El derecho al goce de los beneficios del progreso científico, indicando que ha sido reconocido internacionalmente y también en el ámbito interamericano. Y concluye el alcance de los derechos a la vida privada, autonomía reproductiva y a fundar una familia, derivado de los artículos de la Convención, se extiende el derecho de toda persona a beneficiarse del progreso científico y de sus aplicaciones. Vemos que la Corte ha ampliado el contenido de los derechos clásicos al punto de reconocer un derecho que no está en la Convención, pero que deriva del derecho a la salud, como es el derecho al goce de los beneficios del progreso científico. ¿No? Me quiero extender y ya voy llegando al final. Lo que sostengo es que la orfandad normativa a la que se enfrenta la Corte, con un pacto que tiene más de 40 años, casi 50, no ha sido obstáculo para que la misma reconozca, por medio de atribuciones reconocidas o asumidas, ampliando los alcances de los derechos consagrados en la Convención, de modo a abarcar el impacto que las nuevas tecnologías han tenido en ellos, camino que, no tengo dudas, recién se ha comenzado a desandar y promete en los próximos años un mayor desarrollo. Habrá que estar atento a ver qué dice la Corte en los próximos años. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Doctora Quiñones.
Hola, muy buenos días a todos en México, buenas tardes en Argentina, buenas tardes en España y a todas las personas que nos siguen tanto en internet como de manera presencial. Antes de iniciar formalmente mi intervención, quisiera agradecer la invitación a participar en este evento al profesor Juan Manuel López Ulla de la Universidad de Cádiz, y en general quisiera agradecer y al mismo tiempo felicitar a la Universidad de Cádiz en general, a la Universidad de Mendoza, sede de este evento, y a todos los organizadores. Francamente, las ponencias que he escuchado hasta el momento han sido bastante enriquecedoras, muy importantes para la nueva era digital en la que vivimos, y tengo que reconocer que he aprendido mucho de ellas. Y bueno, sin más preámbulo, quisiera iniciar mi intervención. Voy a permitirme compartir una presentación. Listo, ya la pueden ver, ¿verdad? Bueno, pues gracias. Sin más preámbulo, les comento que el día de hoy voy a hablarles sobre los derechos de los adultos mayores en esta nueva era digital. Evidentemente, por los minutos que tenemos para hablar de esto, es muy poco tiempo, vaya, para tratar este tema de una manera muy amplia. No obstante, los invito a leer el libro colectivo que va a salir sobre todas las conferencias que hemos impartido en este congreso y las que se impartirán. Y bueno, prácticamente en estos minutitos me voy a dar a la tarea de comentarles las conclusiones a las que he llegado en este proyecto de investigación. Lo cierto es que si bien el día de hoy yo voy a hablar de la legislación mexicana específicamente y de la brecha digital en razón de la edad en México, lo cierto es que dentro de la investigación llegué a la conclusión de que México es simple y sencillamente un ejemplo de la realidad iberoamericana. Todos los países que conforman Iberoamérica, sin excepción, tienen una brecha digital en razón de la edad, discriminan a los adultos mayores por su edad, esto en medianas proporciones. Evidentemente en algunos países se tiene un problema mucho mayor que en otros, pero como les decía, pues México simple y sencillamente es un ejemplo de lo que está ocurriendo actualmente. Y bueno, comienzo señalando que en México el derecho constitucional a la tecnología de la información y la comunicación se encuentra en el artículo 6º de nuestra Carta Magna. Este señala que el Estado debe garantizar absolutamente a toda la población el acceso a las tecnologías de la información y la comunicación, incluido el de banda ancha de Internet. Si nosotros leemos este artículo y lo analizamos muy brevemente, podríamos determinar incluso que el Estado mexicano tiene la obligación de proveer de manera gratuita a toda la población, por lo menos el acceso al Internet. Pero, ¿cuál es la realidad que se ha encontrado en este proyecto? Primero, tengo que señalar que la cuarta parte de las personas adultas mayores vive en zonas rurales de México. Las zonas rurales son aquellas que tienen 2.500 habitantes o menos. Por supuesto, estas zonas han sufrido un envejecimiento debido a que las personas que están en edad laboral, las personas más jóvenes, normalmente se desplazan a las ciudades más grandes con la finalidad de trabajar o incluso al extranjero. Por lo tanto, la mayoría de las personas que viven en estas pequeñas comunidades son adultos mayores. Aquí tenemos un problema porque la menor garantía de acceso completo al Internet se tiene en estas comunidades. Segundo, únicamente el 37.5%, es decir, un poco más de la tercera parte de las personas mayores de 55 años en México, ya sea en zonas rurales o urbanas, tienen acceso al Internet, no más. Ahora, ¿a qué me refiero con acceso a Internet? No única y exclusivamente a la cobertura, porque por supuesto el Estado puede decir: yo estoy tratando de llevar a cabo la cobertura al 100% de la población en todas las zonas, tanto rurales como en las ciudades. La cuestión, ¿cuál es? Podemos encontrar que efectivamente cada día más en las zonas urbanas y rurales se tiene acceso a Internet en cuanto a la cobertura del mismo, pero la disponibilidad económica y la capacitación son cuestiones totalmente diferentes. El día de hoy tenemos un gravísimo problema de pobreza digital. ¿Qué quiere decir? Que las personas no pueden pagar el acceso a Internet, no pueden pagar
este acceso a Internet que el día de hoy se ha convertido en una herramienta fundamental para la vida, el día y el paso del día al día. Ahora bien, las personas que sí cuentan con la fortuna de tener disponibilidad económica, normalmente mayores de 60 años, no cuentan con la capacitación adecuada. Es decir, puede ser que tengan la cobertura a Internet, puede ser que tengan la disponibilidad económica, pero no saben cómo usarlas. Evidentemente, cuando las personas mayores de 60 años eran jóvenes o eran niños, no crecieron con estas tecnologías. Para ellos es algo nuevo y totalmente ajeno, por lo cual no pueden utilizar las aplicaciones bancarias, las redes informáticas, no tienen acceso a las redes sociales, y por lo tanto no pueden tener un completo acceso al Internet, por mucho que tengan la cobertura y la disponibilidad. Ahora, existen otras dos legislaciones en México que protegen exclusivamente el derecho de los adultos mayores, muy ligado este derecho a la era digital. Primero, la ley de los derechos de las personas adultas mayores señala que estos deben de tener un acceso preferente a la educación, a los servicios públicos y privados, y además, si lo desean, que en realidad no es que lo deseen, sino que por sus condiciones económicas lo tienen que hacer, también deben tener la posibilidad de trabajar. ¿Cuál es el problema con la configuración de esta legislación ya en la práctica? El INAPAM, el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, determina que este es el encargado de llevar a cabo una alfabetización digital a las personas mayores. Con ello, lo que hace es dar cursos de alfabetización digital, cursos básicos de Internet, de acceso a las aplicaciones de Microsoft, correo electrónico, redes sociales, etcétera, etcétera. No obstante, la cobertura hemos visto que no es, en definitiva, suficiente para garantizar a todas las personas adultas mayores el acceso en toda la República Mexicana. En primer lugar, el INAPAM está ubicado en la Ciudad de México. Ese es su sede, pero tenemos 32 entidades federativas. Solo en Ciudad de México viven aproximadamente 25 millones de personas, pero solo hay 4 centros culturales del INAPAM que le dan acceso a las personas adultas mayores a este tipo de cursos. Otra cuestión es, con la finalidad de tratar de universalizar estos cursos para las personas que quisieran acceder a ellos, se cayó al absurdo de hacerlos digitales. Si nosotros estamos diciendo que queremos llevar a cabo una alfabetización digital de estas personas que no tienen una cobertura real del Internet, no podemos decirles que se metan a Teams o a Zoom o que se metan a Google Meet para llevar a cabo una clase, porque evidentemente no saben cómo hacerlo. Esto es un problema real que el día de hoy carece de una regulación estricta. Ahora bien, México ha firmado y ratificado desde hace ya 3 años la Convención Interamericana de Protección de los Derechos Humanos de las Personas Adultas Mayores. Esta convención determina explícitamente que los estados firmantes de esta deben promover la educación y formación de la persona mayor en el uso de las tecnologías de la información y comunicación para minimizar la brecha digital, generacional, geográfica e incrementar la integración social y comunitaria. Hasta el día de hoy, las únicas legislaciones que tenemos al respecto son las que ustedes tienen aquí. El artículo 6º constitucional y, por supuesto, la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. No se ha ido más allá. Las políticas públicas son carentes de alguna cobertura nacional. Es un verdadero problema porque en las otras 31 entidades federativas que tiene México, este tipo de curso se da a través de la Secretaría del Bienestar. Antes era la Secretaría de Desarrollo Social. Pero volvemos a lo mismo, se dan única y exclusivamente en las grandes ciudades, dejando totalmente de lado las zonas rurales, sin llevar a cabo ningún tipo de publicidad sobre estas, y no tienen una manera efectiva o práctica con la finalidad de que las personas mayores puedan acceder a estas, pero además que estén interesadas, que se den cuenta de la importancia de acceder a esta nueva era digital.
Y bueno, la realidad es que existe una tremenda brecha digital ligada al edadismo, es decir, la discriminación de los adultos mayores en razón de su edad, pero además los estereotipos que se han creado alrededor de este grupo de la población. En México actualmente existe una población de adultos mayores de 60 años, de más o menos el 18% de la población. Esto es 17.958.707 personas residiendo en México. El 40% de estas vive en pobreza o incluso en pobreza extrema. Si no tienen ni para comer el día de hoy, mucho menos van a tener la necesidad o más bien van a saber cuál es la importancia de acceder a estos cursos en materia de educación digital. Además, el 7.7% tiene discapacidad y el 1.7%, no por ciento, sino 1.7 millones, viven solos, absolutamente solos. Si nosotros pensamos que estos 7.7 millones o este 1.7 millones que viven solos o con discapacidad pueden acudir a un centro social a tomar estos cursos, estamos totalmente equivocados. No se puede, no pueden tener acceso a este tipo de tecnologías y por lo tanto los estamos dejando rezagados, violando sus derechos humanos. La brecha digital y el edadismo se encuentran íntimamente relacionados y lo podemos ver incluso en las nuevas tecnologías como incluso la inteligencia artificial, de la que hablaré en un momento. Se les discrimina, se crean estereotipos dañinos que generan que se les discrimine aún más. Por ejemplo, algunas personas dicen, no, definitivamente yo no discrimino a los adultos mayores, todos vamos para allá, vamos a hacer las legislaciones con la finalidad de que se puedan proteger sus derechos frente a esta era. Pero si los tratan como un grupo homogéneo, no es necesario discriminarlos, ya se están violando sus derechos. ¿A qué me refiero con este grupo homogéneo? Se dice que todos los adultos mayores tienen discapacidades cognitivas incluso, que tienen una disminución cognitiva, que todos tienen algún tipo de discapacidad física, que no les interesa el acceso a las redes sociales, que no les interesa ser tomados en cuenta. Si estos estereotipos de este grupo poblacional son aquellos a través de los cuales se programa la inteligencia artificial, por ejemplo, evidentemente vamos a tener resultados sesgados que desprotejan o incluso violen los derechos humanos de estas personas. Además, como les decía, se da la discriminación en la inteligencia artificial, sobre todo en el ámbito de la salud pública. Hoy en día vemos que es mucho más común que complejas decisiones médicas se tomen con fundamentos. Disculpe, doctora, le quedan 3 minutos. Sí, perfecto. Con base en un Big Data, en una inteligencia artificial que está programada con ciertos algoritmos y que se alimenta del Big Data. Pero hay que tomar en cuenta que esta inteligencia artificial fue programada por personas físicas como nosotros. Y si estas tienen prejuicios marcados en contra de este sector social, estas siempre se van a ver sesgadas. Los resultados se van a ver sesgados, afectando a este grupo poblacional. Y por último, ¿cómo vamos a combatir el edadismo en la era digital? Primero, se tiene que dar un paso atrás. Nosotros hemos podido ver cómo en estas últimas épocas todos los trámites, tanto en el sector público como en el privado, se vuelven 100% digitales y por lo tanto los adultos mayores no pueden llevar a cabo estos. El hecho de dar un paso atrás no quiere decir simple y sencillamente que tenemos que parar la era digital. No. A la par de la era digital, tenemos que volver a estos trámites presenciales mientras no se pueda garantizar el 100% de la cobertura y el acceso a las TIC por los adultos mayores. Además, debemos eliminar el edadismo digital, que era de lo que hablaba previamente. Se debe combatir la pobreza digital, porque si los adultos mayores, los pensionados o incluso aquellos que carecen de una pensión, de un sistema contributivo, no pueden pagar el Internet, no podemos exigirle que hagan trámites por Internet. Se deben eliminar estos prejuicios y por último, se debe llevar a cabo una regulación adecuada sobre la investigación y el uso de las nuevas tecnologías. La tecnología, la información, la comunicación, la inteligencia artificial no puede tener cabida en una sociedad si viola los derechos de algún sector poblacional. Muchísimas gracias por su atención.
Muchas gracias, doctora Rocío Guadalupe Quiñones Andrade, quien es profesora investigadora a tiempo completo de Derecho Constitucional de la Universidad La Salle, Guanajuato, México. Y por último, el doctor Juan Manuel López Bulla, profesor titular de Derecho Constitucional de la Universidad de Cádiz, España, va a exponer sobre el derecho de participación política frente al uso ilegítimo del tratamiento mecanizado de datos. De acuerdo, muchas gracias. Buenas tardes ya, y como soy el último de la terna, pues voy a entrar directamente en faena. El título ya acaba de recordarlo. Voy a hablar del derecho a la participación política y el uso ilegítimo del tratamiento mecanizado de datos. Bueno, este tema lo traigo a este congreso a raíz de la lectura de una sentencia del Tribunal Constitucional Español, que es la sentencia 76/2019. Bien, esta sentencia declara la inconstitucionalidad de una ley que permitía que los partidos políticos pudieran recabar datos personales relativos a las opiniones políticas de las personas en el marco de sus actividades electorales. Bueno, yo no he traído y no he hecho un comentario sobre esta sentencia, sino que trato de compartir con ustedes una serie de consideraciones al hilo de lo que en esta sentencia se dice, que nos hizo tomar conciencia sobre algo que ya ha sido advertido por la página, que es la dimensión colectiva o la dimensión comunitaria que el tratamiento automatizado de datos tiene. Y esto tiene que ver mucho con la capacidad de estas nuevas tecnologías de la información y de la comunicación de interferir en los procesos democráticos de participación política. Bueno, pues sobre ese tema quiero desarrollar mi intervención de aproximadamente unas 2 horas de duración. No. No. Bien. Como decía Paula, yo tampoco puedo exceder el tiempo que hemos impuesto. Bueno, sobre esto, sobre la capacidad que tienen las nuevas tecnologías de interferir en los procesos democráticos, sobran ejemplos. Quizás el que mayor trascendencia mediática ha tenido pues fue la filtración con fines políticos de millones de datos personales que tenía Facebook a la consultora Cambridge Analytica en beneficio de la campaña electoral de Donald Trump en 2016. Pero ha habido muchísimos más. En Brasil también el diario Folha de Sao Paulo sacó un plan sacó a la luz un plan de $3 millones para promocionar a través de mensajes virales falsos la campaña electoral por entonces candidato Bolsonaro. En la India también hubo una campaña muy fuerte a través de Facebook y WhatsApp a favor del primer ministro Narendra Modi. Y en Kenia también en la campaña electoral de 2013, pues se utilizaron las redes para lanzar mensajes personalizados relacionados con la violencia tribal, con la necesidad de trabajo que beneficiaba a uno de los candidatos, a Uhuru Kenyatta. Pero no son ni de lejos los únicos casos. Dicho esto, el reglamento, este estudio lo he realizado en el marco que me es familiar, el europeo, no el latinoamericano. El Reglamento General de Protección de Datos permite que los partidos políticos puedan recabar
esta clase de datos personales relacionados con las opiniones políticas lo permite siempre que se establezcan las debidas garantías. Es decir, permite la elaboración de perfiles siempre que la norma que lo autorice prevea expresamente cómo eso se va a controlar. Esto fue lo que falló en la ley española, por eso se declaró la ley española inconstitucional. La ley simplemente decía siempre que se establezcan las debidas garantías y lo justifique un notorio interés público. Pero ¿cuáles eran esas garantías? ¿Cómo se justificaba el notorio interés público? El legislador no lo detalló y esa fue la razón principal por la que se declaró la inconstitucionalidad de la ley. Bueno, después de leer esta sentencia, yo he llegado a 8 conclusiones, o a lo mejor no son conclusiones, son ideas principales, ¿de acuerdo? Que son las que voy de manera sintética a compartir con ustedes. Y si me paso del tiempo, me he autoprogramado para quedarme sin voz cuando concluyan esos 15 minutos. Bueno, la primera, quizás voy de lo más genérico voy a ir descendiendo como un avión. Lo más genérico es que en el artículo 18.4 de la Constitución, ahí es donde el Tribunal Constitucional ha reconocido el derecho fundamental a la protección de datos. Pero fíjense, si ustedes leen el 18.4, lo que van a encontrar es un mandato al legislador. Dice, el legislador debe de proteger el honor, la intimidad, la propia imagen y el resto de los derechos frente al uso de la informática. Eso es lo que dice la Constitución. Ahí no aparece en ningún sitio explícitamente el derecho a la protección de datos. Bueno, una primera conclusión a la que llego es que si se reforma la Constitución para recoger nuevos derechos o para fortalecer los derechos que ya están en nuestra Carta de Derechos frente a esta nueva era digital, pues tendría que aprovecharse esa ocasión para explícitamente reconocer el derecho a la protección de datos, que es un derecho que ha ido adquiriendo cada vez mayor importancia y esa importancia se va a reforzar después de lo que hemos oído durante esta mañana y por lo que todos sabemos en los próximos tiempos. Por tanto, una primera conclusión, creo que es importante reconocer explícitamente este derecho en la Constitución. Segundo, Antonio Troncoso, Ana Herrán, no sé si alguien más ha hecho referencia a la aprobación en el año 2021 de una Carta de Derechos Digitales en España. En diciembre del año 2022, la Unión Europea también aprobó un documento muy similar y en todos ellos late la misma idea. Hay que adaptar las cartas de derechos al nuevo entorno digital, a esta nueva realidad, y eso significa actualizar los derechos que ya están reconocidos. Yo comparto en eso bastante la línea de la profesora Herrán, cuando yo me cuestiono si es necesario incorporar nuevos derechos o simplemente actualizar los que ya existen. Pues bien, late esa idea, ¿no? La idea de que hay una cierta preocupación porque esa nueva tecnología sea encauzada dentro del marco constitucional. O sea, ese entorno digital no puede ser, como decía Miguel Revenga, una especie de cajones oscuros. No pueden quedar al margen de los principios, de los valores, de los derechos en los que fundamentamos nuestro marco de convivencia. En tercer lugar, bueno, directamente relacionada con esta idea, ¿no? La Constitución, si queremos que no sea una mera hoja de papel, recordando a La Salle, debe hacer esto.
Y se dirá, bueno, hay ya tratados internacionales, convenios internacionales que están recogiendo todos estos nuevos derechos. No es suficiente. No es suficiente. En España los tratados internacionales no pueden ser utilizados como parámetro de control de constitucionalidad. En otros países de Latinoamérica sí, en España no. Es más, hay un precepto constitucional que estudió muy bien el profesor Alejandro Saiz Arnaiz, que dice que los derechos reconocidos en la Constitución se tienen que interpretar conforme a los tratados internacionales, pero los derechos reconocidos, es que la situación es que hay necesidad de nuevos derechos. Por tanto, bueno, si queremos que la Constitución no sea una mera hoja de papel, yo no sé si es urgente, pero hay que ir pensando en ir recogiendo toda esta nueva realidad, en darle textura constitucional. Una cuarta conclusión es que, hay autores que advierten que un exceso de protección de nuestros datos personales podría ralentizar todo ese beneficio, todo ese progreso que nos están ofreciendo las nuevas tecnologías. Y es cierto. Yo creo que en relación con este tema hay dos principios relativos al tratamiento que se recogen en el artículo 5 del Reglamento Europeo, que es el principio de limitación de la finalidad. Los datos tienen que ser recogidos con fines determinados, explícitos y legítimos. Y el otro principio es el de minimización de datos. Solamente debieran de recogerse los datos pertinentes y necesarios en relación con el fin con el que han sido solicitados. Bien, yo creo que estos dos principios son nucleares en los nuevos tiempos. Por una parte, no podemos, nosotros decimos, no podemos ponerles puertas al campo, o sea, no podemos ralentizar una serie de beneficios, de posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías, pero por otra parte no podemos renunciar no podemos convertir los derechos de las personas, que es lo mismo que decir a las personas, en víctimas de esa tecnología. Quinta conclusión, el sesgo discriminatorio. Los algoritmos, sobre esto puso especial énfasis el profesor Sueiro, los algoritmos hay que conocerlos. El algoritmo hay que controlarlo. El algoritmo no puede ser una manera de tomar decisiones sin que podamos controlar ese procedimiento que da lugar a esa decisión. Entonces, el empleo de la lógica matemática debe de ajustarse a los parámetros constitucionales. Otra conclusión a la que he llegado, bueno, que siguiendo a un sector de la doctrina, es que si bien el Reglamento de la Protección de Datos identifica una serie de datos sensibles que, en principio, el principio general es que tienen que estar prohibidos tratar esos datos a no ser que se den una serie de circunstancias, bien, yo creo que hoy es posible interferir, invadir esa esfera más sensible del ser humano sin que los datos tratados sean relativos a las opiniones políticas, a las convicciones religiosas o a la orientación sexual. No sé si me estoy... El profesor Kahneman dijo, podemos llegar a conocer tu orientación sexual sabiendo por qué barrios te mueves, qué películas ves, cuáles son tus directores favoritos. Entonces, a lo mejor, ese ámbito tan íntimo de la persona tiene que ser protegido de otra manera, no simplemente en función de la naturaleza del dato. Y bueno, y como no quiero abusar, pues me apago yo solito en la séptima conclusión. Todos esos trabajos, no lo hemos dicho o
están ya, no todos, pero un 70% están colgados en la web de la Red Iberoamericana. Pueden acceder a ellos y luego tenemos la intención de publicar, bueno, tenemos el compromiso de publicarlos en un libro colectivo que a mí me gustaría, y voy a hacer todo porque esté publicado en los próximos 4 meses. Y nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, doctores, por exponer. ¿Alguien, alguna pregunta? Bueno, damos por finalizado el ciclo de hoy. Mañana los esperamos, 9 menos cuarto, para poder empezar a las 9 puntual. Muchas gracias.